Ahora sí. Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Paco? Buenos días, Eli, también bienvenido. Por aquí, Marcelo, Adrián. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo estás, Gerson?
Bienvenido, vamos conectándonos para poder comenzar. Recuerden que hoy día tenemos laboratorio. Ya, hoy más tarde tenemos laboratorio. Vamos a recordar un poco lo que hicimos en la primera sesión, conexionado, solo que más corto, para centrarnos sobre todo quizás un poco más en configuraciones. Ya, configuraciones, seteos, quizás algunas cosas que podemos tener en cuenta en una cadena de audio con amplificadores, que va a ser un poco la introducción ya a características técnicas que vamos a estar analizando desde hoy día hasta unas 5 semanas, hasta la semana 13. Y hoy día vamos a iniciar con un poco esta parte de, en el laboratorio, recordar o analizar algunos puntos importantes de amplificadores. ¿Ya? Entonces vamos a ir comenzando eh, y vamos a arrancar con esto. Hasta la semana pasada hemos estado hablando un poco más sobre el funcionamiento de los amplificadores durante varias semanas, casi creo 4 semanas hemos hablado primero sobre cómo funcionaba un transistor, cómo podíamos configurarlo para que éste trabaje en el modo activa, en la región de funcionamiento activa, que era el modo de amplificación. Habíamos hablado de lo importante que era la polarización dentro del circuito. Mencionamos también diferentes formas de configurar un transistor dentro de un circuito, dependiendo lo que nosotros íbamos a tener en la señal como base común, emisor común, colector común. Y después, la semana pasada, ustedes estuvieron hablando un poquito también de una de las características de los amplificadores, que es el ángulo de conducción relacionado mucho a la eficiencia que pueden tener los amplificadores. Expusieron bastante bien los grupos. Eh, Primero hablamos de la clase A, que era la clase que habíamos estado mencionando las clases pasadas. Básicamente, este amplificador que todo el rato está conduciendo, como mínimo consumiendo la mitad de la corriente de la fuente, y que tenía el problema de justamente tener mayor disipación de calor porque está todo el rato circulando corriente, pero nos ofrecía la mejor calidad posible. Y en síntesis, ustedes bien mencionaron que se usaban principalmente como preamplificadores. Luego hablaron de la clase B, que es una clase que lo que prima es la eficiencia. Teníamos dos transistores, uno PNP y uno NPN, básicamente una configuración push-pull, que era solo generar conducción eléctrica cuando entre una señal de audio, ¿no? Esto mejoraba muchísimo la eficiencia del circuito, pero el problema era la distorsión por cruce. Así que generaba mucha distorsión en la señal amplificada, pero era útil sobre todo para sistemas de megafonía o sistemas donde lo más importante, o sistemas, por ejemplo, con baterías, donde lo más importante es la eficiencia y se sacrifica un poco la parte de audio, de calidad. Por otro lado, mencionaron también la clase de amplificación AB, que combina un poco de ambos conceptos, es decir, que el amplificador siempre conduzca, pero que conduzca solo lo necesario para romper la barrera de potencial del transistor y que a partir de allí empieza a generar la amplificación en una configuración también push-pull. Hay hasta 3 formas de generar esa polarización mínima. La más usada es con diodos, pero también se puede hacer con una fuente activa conectado a la base, que todo el rato está inyectando 0.7 o 0.4, dependiendo del material, que va a generar un consumo de corriente mínimo todo el rato en el amplificador, pero no tanto como el clase A, y ya luego cuando llegue la señal de audio, pues esta se puede amplificar sin problema, y esto reduce la distorsión por cruce bastante. Este amplificador es básicamente el que se usó durante muchos años en audio en vivo, en audio de calidad, donde requerimos mucha amplificación. Y hasta el día de hoy existen estos clases de amplificadores. Hoy vamos a ver uno de ellos, vamos a hacerlo sonar, vamos a hacerlo rugir. Claro, no es top el que tenemos allí en el laboratorio de hoy, pero es un amplificador clase AB que nos va a servir, sobre todo porque estos amplificadores son muy conocidos por su fuente toroidal. La fuente toroidal es una fuente que en electrónica se quiere mucho, se valora muchísimo. Hay sobre todo electrónicos que
siguen prefiriendo la amplificación AB sobre la D, que es la amplificación actual, por el sonido que te aporta la fuente toroidal, ¿no? El transformador toroidal. Ya sabemos que los transformadores suelen tener un comportamiento muy puntual sobre las frecuencias debido a la inductancia que presentan. Así que la fuente toroidal es algo que se busca mucho. Hoy día vamos a comparar, por ejemplo, un amplificador clase, eh, clase D o una variante de la D, que es el Yamaha, contra un clase AB, que es el amplificador, el Phonic XP, que vamos a usar también en el auditorio, el XP5000. Entonces, básicamente va por allí. El amplificador clase AB. Por otro lado, tenemos el amplificador clase D, que también expusieron, que básicamente es un amplificador que primero genera modulación, transforma la señal de audio en una señal modulada por pulsos, es decir, una onda cuadrada. Recuerden que no es un amplificador digital, no hay un proceso de cuantización, no hay una profundidad de bits, no hay un proceso de digitalización, no estamos hablando de un sistema digital, es un sistema analógico, solo que la idea es modular la señal de entrada, transformarla eh, de una onda compleja a una onda cuadrada. Y una vez que tenemos la señal en una onda cuadrada, pues generamos amplificación, pero la principal diferencia de los clase D es que ya no usan amplificación con transistores BJT, sino que usan amplificación con MOSFETs o transistores de efecto de campo, que básicamente generan su amplificación con amplificación de tensión. Centran casi siempre su sistema de amplificación en tensión, por lo que no requerimos una fuente toroidal tan grande, sino poca corriente y más que todo capacitores que puedan almacenar la tensión en sus cargas para luego poder usarla. Entonces, básicamente logramos la amplificación clase D. Al bajar la cantidad de corriente necesaria, bajamos también la temperatura interna del amplificador y eso mejora muchísimo el rendimiento a nivel de calidad y menos distorsión. Además de que ya están modulando esto en onda cuadrada, lo cual simplemente tiene dos estados transistor, o pasa o no pasa, corte o saturación, lo cual potencia muchísimo más el funcionamiento del transistor. Consecuencia de esto es básicamente que el sonido, en primera instancia, los clases que ustedes expusieron tienen distorsión por cruce. Entonces, hay unas variantes de eso, como la clase E, la clase F, la clase I, que son variantes de la clase D. Y muchas de estas variantes, por ejemplo, la clase I trata de justamente mejorar la distorsión por cruce bastante. Y lo otro es que suelen catalogar la amplificación clase D, sobre todo las primeras versiones, los primeros modelos, como amplificación un poco plana, sin carácter, que le falta cuerpo, que viene heredado esto por la amplificación clase AB, porque la fuente toroidal pues aporta mucho en esa zona media grave que los clase D no tienen, lo cual pues pareciera que los clase D son bastante más light en su amplificación respecto a la clase AB, que pues algunos dicen, no, es como con más cuerpo, tiene más punche, pero tiene que ver con eso. Y justamente esto nos lleva a un tema muy interesante en amplificación y en líneas generales, que es la distorsión. Vamos a hablar hoy y la próxima semana también un poco sobre distorsión. Es una característica técnica de todos los amplificadores y de todos los equipos de audio que, que es muy ambigua, ¿no? Es muy ambigua los valores que nos puede entregar un amplificador sobre los datos de distorsión. Hay que saber muchas veces interpretarlos. Las mismas especificaciones que entregan los fabricantes a veces no suelen ser tan claras sobre lo que nos quieren decir y a veces están limitadas por la parte de la mercadotecnia. Así que el indicador más fuerte que nosotros vamos a tener para decidir si la distorsión que ofrece un equipo es buena o mala va a ser nuestro oído, lo cual significa que deberíamos tener el oído entrenado para poder detectar estas distorsiones y sobre todo para poder discriminar la calidad de un equipo a nivel de distorsión. Así que nos lleva al tema de hoy, distorsión.
Vamos a comenzar hablando un poco sobre este aspecto. Recuerden que lo de la tarde va a ser más que todo la aplicación de varias cosas que hemos estado hablando hoy día y durante las clases pasadas, pero vamos a centrarnos en este momento sobre distorsión. Bien. Si yo les pregunto a ustedes sobre distorsión, ¿qué me podrían decir? ¿Qué es para ustedes la distorsión? Por favor, siéntanse libres, pónganme en el chat todo lo que ustedes sienten, creen, opinan sobre distorsión. Alteración de un sonido, Paul. Vale. ¿Qué más? Todo lo que ustedes sepan, opinen, crean, piensen sobre distorsión y pueden poner libremente frases no técnicas, o sea, pueden usar frases subjetivas, no hay ningún problema. Distorsión. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando hablamos de distorsión, cuando pensamos en distorsión? Distortion. ¿Qué es la distorsión? Por ejemplo, a ver, antes, por cierto, solo para saber con quiénes cuento, Gerald pone la saturación excesiva que transforma o deforma algo. Vale, ok, Gerald, bien. Solo quiero saber, para luego más o menos tener una idea de con cuántos puedo interactuar, ¿cuántos están conectados de verdad? César, ok, generación de armónicos, buen concepto también. ¿Cuántos están conectados y escuchando la clase? ¿Pueden ponerme en el chat solo para saber cuántos tengo conmigo hoy? Gerald. Carlos, César, Eli, ok, Julio, Marcelo, Yajaira, Gonzalo, David, Benjamín. Ya, ok, vale, perfecto. Para saber con cuántos cuento, porque sé que algunos debe estar conectado quizás, pero está haciendo otra cosa y no pasa nada. Ya, entonces distorsión para algunos, como pueden, han puesto por allí algunos conceptos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, de los que están conectados, por favor, traten de pensar. Si ponen en Google, vayan a Google, todos a Google y pongan distorsión, concepto, definición. ¿Qué les sale? Marcelo, sobrecarga de señal. Perfecto. A ver, vayan a Google. Pongan Google distorsión, concepto o definición, lo que quieran. Enter. Y a ver, busquen algo que les guste, que sea no tan complejo. Y péguenlo por aquí y díganme qué encontraron. Sobre distorsión. ¿Qué pueden encontrar sobre distorsión? A ver, no creo que sea tan difícil hacer esto, ¿no? Va a ir a Google, poner distorsión, concepto, distorsión, definición y leer algo que les guste y copiarlo. A ver, Gonzalo me va colocando por aquí deformación de imágenes, sonidos, señales, etcétera, producida en su transmisión o reproducción. Excelente, me gusta esto. La palabra clave, ok, elige de todo lo que veas allí, Rivas, una palabra clave para ti y luego la copias. A ver, y los que escriban en el chat, pónganlo en modo público, no me lo envíen por privado. Yajaira, por ejemplo, aquí me pone deformación de un sonido, ok, lo que puso por allí Durán, y luego, perdón, Rivas, y por acá me pone también distensión o estiramiento violento que se produce en las partes blandas que rodean la articulación de un hueso a causa de un movimiento brusco torzado. Ok, vale. Distorsión es la alteración, por aquí me pone la alteración de la forma de una señal cuando pasa a través de un sistema. Esto me encanta, claro, es más técnico, es más de lo que me gusta. La alteración ocurre cuando el sistema actúa de manera diferente sobre la componentes de una señal, cambiando la amplitud, la fase, frecuencia o frecuencia en proporción desigual. Es por ello que la amplificación, la atenuación, el desfase y la traslación en frecuencia no son distorsiones,
ya que todos los componentes de la señal sufren la misma modificación. Vale. Distorsión es la alteración de la forma de una señal. Ok, lo mismo, pero públicamente. Ok, y el IME pone, se entiende por distorsión la diferencia entre la señal que entra a un equipo o un sistema y la señal que sale del mismo. Vale. A ver, según lo que me han colocado aquí, Rivas, ¿encontraste la palabra clave? ¿Cuál sería la palabra clave de lo que tú copiaste? Igual, Yajaira, de la concepto uno que colocaron por allí. ¿Cuál sería una palabra clave para hablar de distorsión? Me gusta por ahí esa palabra, una palabra que escribieron en sus conceptos sobre distorsión. Transformación brusca, ya hay una frase más corta, una palabra. Deformación, Viviana, correcto. Deformación. Esa es una buena palabra para hablar de distorsión. Deformación, deformar algo. Cuando algo se deforma, cambia, varía respecto a lo original, está distorsionado. Ahora, me gusta algo que coloca aquí, por ejemplo, si no me equivoco, es, a ver, David, que dice, cuando dice acá, la alteración ocurre cuando el sistema actúa de manera diferente sobre los componentes de la señal. O sea, que es una deformación, pero no es una deformación lineal sobre todo. Ejemplo, si yo coloco, vamos a imaginar lo siguiente, una señal de entrada en el que todos los componentes, miren, es una señal plana, 0 dB. Ok, esa es amplitud. Frecuencia, frecuencia versus amplitud, ¿cierto? Pero voy a borrar esto de acá es amplitud, caramba, amplitud versus frecuencia. Entonces, si yo ingreso a un sistema, pues en matemáticas sería una función, pero no nos compliquemos con los números. Entro a un sistema, a una función f de x, ¿no? ¿Cómo les va con las funciones matemáticas? ¿Les va bien? ¿Les va mal? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo les va con eso? Ok. Si yo tengo un sistema, por ejemplo, en el que voy por una función f de x, da igual como quieran llamarlo a esta función. Funciones, f de x. Al final un sistema es una función, f de x. Y esa función vamos a imaginar que es, por ejemplo, una función muy básica. Es un amplificador. Puede ser un amplificador de potencia, puede ser un preamplificador. Y la función nos dice que es al final, esto de acá tiene una función de ganancia. O sea, la función o el sistema realmente es su ganancia que multiplica todo por 2. Por 2 es lo mismo que decir que aumenta 6 decibeles. Porque nosotros sabemos esto bastante bien. ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre lo que he dibujado? ¿O es claro? Mi dibujo, lo que acabo de hacer, ¿es claro? ¿Está difícil? ¿Es fácil? Todo bien. Solo que la salida, para que esto sea todo bien, tendría que estar aumentada, pues, ¿no? Claro. La salida debería aumentar. ¿Cuántos decibeles debería aumentar? Si pasa por el sistema, ¿cuánto tendría que ser la salida? Si entra 0 dB, claro, la salida debería ser 6. Muy bien. Perfecto. Esto de acá es lo que allí en el chat copiaron como un sistema. Dice, cuando una señal pasa por un sistema, es esto que acabo de poner aquí. Esto es un sistema.
esto de acá, mi sistema. En este caso, el sistema es un amplificador. Un amplificador que multiplica por 2 la entrada, o sea, 6 decibeles. Ese es un sistema, una función, f de x. Vale. Solo que esta función f de x está en el dominio de la frecuencia. Va a aumentar 6 decibeles a cada frecuencia. Cada frecuencia le suma 6, 6, 6, 6, 6, 6. Cada frecuencia que entra sale con 6, 6, 6, 6, 6. Y esto es el resultado. Pregunta. ¿Lo que sale del sistema es igual a lo que entra o es diferente? Lo que sale del sistema es igual a lo que entra o es diferente. Eli me dice que es diferente. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Eli tiene razón, Eli se equivoca. ¿Qué piensa Marcelo? Solo está amplificada la señal. Ok, pero no es una respuesta, Marcelo. La respuesta ¿es igual o es diferente? Esa es la respuesta. Una de las dos, elige. Para ti es la misma, es igual. Ok, tengo dos respuestas. Marcelo dice que es lo mismo, es igual, y Eli dice que es diferente. ¿Qué opinan los demás? Para Adrián, bienvenido por cierto, es diferente. Y se une más gente, Gonzalo, Benjamín, Yajaira. Ok. Carlos dice, depende de la clase del amplificador. Aquí no estamos, acá no estamos hablando del tipo de amplificador, si es clase A, si es clase B, si es clase D. No, no, no. Estamos hablando de un sistema. Aquí estamos en un papel. Luego, este sistema habría que construirlo a nivel electrónico y ahí ya elegiríamos qué clase es y todo eso. Pero en papel, solo un papel a nivel matemático, estoy hablando de que la función A o la señal A pasa por la función de X y sale amplificado todas sus frecuencias 6 decibeles. Ok, si son iguales, cuando yo ponga una encima de la otra, debería verse igual, pues, ¿no? Entonces yo cojo la señal de salida, la pongo encima de la otra, ahí están, y mi pregunta es, ¿está iguales o no? No, claro, no son iguales porque no están iguales. La segunda ha sido amplificada 6 decibeles cada frecuencia. La amplitud de la segunda es el doble de la primera, porque ha pasado por la función f de x, y la función f de x es justamente eso, es una ganancia por 2. Así que la salida no es igual que la entrada. La pregunta es, ¿hay una distorsión aquí? ¿Esto es una distorsión o no es una distorsión? Si la salida no es igual que la entrada, entonces la señal ha sido modificada, ha sido cambiada. La pregunta es, ¿esto se considera distorsión? ¿Llamaría a esto distorsión de amplitud? Adrián dice que sí, Anthony dice que sí. Marcelo me dice que sí. A ver, vamos, antes de que terminen de responder, voy a subir el chat y miren, nuevamente vamos a leer la respuesta de David. David, en la respuesta que nos mandó, dice, la distorsión es la alteración de la forma de una señal cuando pasa a través de un sistema. Ajá, aquí está el sistema y aquí pasó la señal y se ha deformado respecto a la entrada en la amplitud. Todas las frecuencias se deformaron en amplitud 6 decibeles. Hasta aquí yo diría que esto es una distorsión de amplitud. Pero luego dice, la alteración ocurre cuando el sistema actúa de manera diferente sobre los componentes de la señal. Pregunta, ¿el sistema actuó de forma diferente para los componentes de entrada o igual para los componentes de entrada? O sea, ¿la deformación que se ha hecho ha sido igual para todos o ha sido diferente para cada? Para igual. O sea, perdón, para igual para todos. Para todos ha sido igual. Claro.
Y eso hace que aparezca una palabra que usamos mucho cuando tenemos cambios idénticos para todos. Cuando el cambio es idéntico para todos, usamos la expresión el cambio es lineal. Es decir, que si yo divido cualquier frecuencia de entrada contra la salida, el cambio es el mismo. Por ejemplo, si yo elijo tres frecuencias al azar, esta de acá, esta de aquí, ¿no? Y esta de acá, vamos a imaginar que tengo tres frecuencias y de pronto digo, esta frecuencia es 50 Hz, esta frecuencia de pronto digo que es 1000 o 1K y esta frecuencia de pronto digo que es 16K. Ok, si yo quiero saber la función, si yo de pronto digo, oye, yo no sé cuál es la función, ¿qué pasa? Yo no sé cuál es yo no sé la función. Entonces yo digo, ¿cómo sé si el sistema es lineal? Bueno, si el sistema es lineal y yo digo, ¿cuál es la proporción para 16.000? Y tú dices, a ver, mira, 16.000. 16.000 en la entrada lo pongo en verde, en la entrada 16.000 tiene 0 y en la salida ¿cuánto tendrá? 6. ¿La proporción de cuánto es? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es la proporción? Si la salida tiene más 6 y la entrada tiene 0, la proporción en 16K ¿cuánto es? La proporción. 2. La proporción es una proporción 2:1. Claro. Ahora, si yo cojo un K ingresa con 0 dB y un K en la salida tiene más 6. ¿Cuánto es la proporción de un K en la entrada respecto a la salida? ¿Cuál es la proporción? Claro, es la misma, sigue siendo 2. Y si yo agarro 50 Hz, la entrada es 0 y la salida sigue siendo más 6, ¿cuál es la proporción? La proporción sigue siendo 2. En un sistema lineal, ojo a esto, es importante entenderlo, en un sistema lineal, la proporción es constante, es la misma para cualquier componente de entrada respecto a su salida. Si se cumple esa condición, entonces no hay distorsión. Es un sistema lineal. Un sistema lineal es un sistema que tiene la misma proporción, la misma alteración para cualquier componente de entrada respecto a su salida. Si se cumple esta condición, no es distorsión. ¿Estamos o no? Quiere decir, por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿la señal de salida es igual que la de entrada? ¿La señal de salida es igual que la de entrada? ¿Es igual? No, no es igual. Ok, no es igual. Pero, ¿eso significa que esto es una distorsión de amplitud? ¿Es una distorsión de amplitud? No. ¿Por qué no es distorsión de amplitud? ¿Por qué no es una distorsión? ¿Por qué? Porque todas las frecuencias están subiendo en la misma alteración, correcto. Porque todas las señales, correcto, en este caso son frecuencias, que pasan por este sistema, todas las señales que pasan por este sistema se deforman de manera lineal. O sea, tienen la misma proporción. El sistema afecta igual para cualquier frecuencia. Vale, esto es un sistema lineal. ¿Qué pasaría si de pronto entonces yo tengo en la salida, lo siguiente, pues, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo de pronto en la salida esto, ¿no? Tengo esto de acá.
Ahí está. Si yo tuviera en la salida esta gráfica, entonces, ¿qué diría? ¿Es la salida igual que la entrada? No. ¿Hay distorsión de amplitud? Ahora sí. ¿Por qué? Porque tú de pronto dices, oye, mira, acá la relación de amplitud es 2:1, pero aquí de pronto la relación de amplitud es 1.8:1 y de pronto aquí la relación de amplitud es 1.7:1 y acá es 1.9:1. Entonces, ¿cuál es la proporción de ganancia? La proporción de ganancia ya no es lineal, ya no es igual para todas las frecuencias. Ahora es diferente. Esto es distorsión. En este caso puntual, distorsión de amplitud por frecuencia. ¿Estamos? Es decir, que la función o el efecto del sistema cambia para cada componente de entrada respecto a su salida. A esto le llamamos distorsión. ¿Está claro o no? ¿Estamos o no? Claro, Adrián. ¿Cuándo tenemos distorsión? Aquí tenemos distorsión. ¿Por qué tenemos distorsión? Porque los efectos que genera la función es distinto o varía en función de la señal de entrada. O sea, la salida varía dependiendo de la entrada. No se comporta igual para cada componente de entrada. En ese momento tenemos distorsión. ¿Sí? Vale. Ok, dicho eso, la pregunta es, ¿sufren los equipos de audio distorsión constantemente? Sí, pues, ¿no? Es un problema porque prácticamente todos los equipos que poseemos, todos los equipos de audio que poseemos, tienen distorsión. Todos. Y donde más distorsión se produce es en la amplificación. Ahora, díganme, por ejemplo, yo les digo, un micrófono, piensen en un SM58, ¿tiene amplificación? Solo el micrófono, o sea, si ustedes piensan en el micrófono, solo en el dispositivo como micro, suelto, ¿hay amplificación dentro de ese micrófono o no? Ok, Adrián, ok. Vamos a pensar entonces. Un SM58 tiene lo siguiente, ¿ah? Es la cápsula, la rejilla, internamente está la cápsula, ¿cierto? Donde está el diafragma con la bobina y la bobina está dentro de el imán, ¿cierto? Y de la bobina salen dos terminales, más menos. Luego esto viene aquí a un cuerpo, donde tenemos aquí 1, 2 y 3, que es el XLR, ¿cierto? Y acá esto se conecta ¿a dónde? A una bobina de entrada versus una bobina de salida. Es básicamente la estructura interna de un 58. El voltaje que sale de aquí es de entrada y el voltaje que sale de aquí es de salida. Pregunta, ¿cuál es la función de ese transformador que hay dentro del cuerpo de un 58? Balanceo, correcto. Y además, ¿qué otra cosa tiene? ¿Qué otra función tiene? Protección, ya. Eso es un preamplificador interno, porque este voltaje de acá no es igual que este voltaje de acá, solo que es un preamplificador pasivo. Eso quiere decir que un micrófono tiene amplificación o no. Sí, claro. Incluso los dinámicos. Ahora, ni hablar de un condensador, donde internamente puedes tener transistores, puedes tener válvulas y otras cosas. O sea que dentro de un micrófono hay amplificación.
La pregunta está de más, pero ¿en un preamplificador hay amplificación? En un preamplificador API, Avalon, NIF, Focusrite, ¿en un preamplificador hay amplificación? Yo sé que la pregunta es redundante, pero hay, claro que hay, pues claro, su función principal es amplificar la señal de micrófono chiquita y llevarla a voltaje de línea. Ahora, dentro de una consola, por ejemplo, piensen en una consola, una mezcladora, ¿hay amplificación? O sea, después del previo, ¿no? También, claro, porque cuando tú mandas tus canales a un máster de salida, ese máster de salida pues tiene voltaje positivo o voltaje negativo, porque es un circuito activo. Y si lo mandas a un ecualizador, dentro del ecualizador, ¿hay amplificación o no? En un ecualizador, claro, claro, porque cuando tú dices voy a subir una frecuencia o bajar una frecuencia, lo que es básicamente es coger esa frecuencia y aumentar ganancia o bajarle esa amplificación. ¿Y en un compresor hay amplificación o no? También, claro, porque tienes la salida, tu ganancia de entrada y tu ganancia de salida, en los que ambos son ganancias, son amplificadores. Y obviamente en un amplificador de potencia hay amplificación, pues lógicamente también. Eso quiere decir que en realidad traten de pensar en un equipo de audio que no amplifique, activo o pasivamente, ¿ah? Pero todos los dispositivos de audio que usamos, sea pasivo o activo, tienen amplificación. Eso quiere decir que realmente en todos los equipos de audio que tenemos hay un porcentaje de distorsión que existe por pasar simplemente por esa función f de x. Esta de acá. La función más básica y elemental de la que nosotros somos usuarios. La amplificación está presente prácticamente en cada equipo que nosotros usamos, en el micrófono, en el preamp, en la consola, en el compresor, en el ecualizador, en el efecto, en la pedalera, en el amplificador de potencia. Está en todos lados. Así que somos propensos a que exista distorsiones. La pregunta es, ¿qué onda con la distorsión? Acá hay una definición que es la que ustedes han mencionado por allí. La distorsión es la alteración de la forma de una señal cuando pasa a través de un sistema. Es un concepto básico relacionado a lo que hemos estado hablando. Existen diferentes formas de distorsión. Posiblemente hay 4 distorsiones muy populares, pero vamos a estudiar solamente 2. La distorsión por intermodulación, que es principalmente preocupante en radiofrecuencia, y la distorsión armónica, que es obviamente la distorsión que más nos va a preocupar a nivel musical. Estos 2 tipos de distorsiones se conocen como distorsión no lineal, aunque también tenemos otras distorsiones como la distorsión por amplitud, que hemos hablado hace un rato, o la distorsión de fase, por ejemplo, que también podemos encontrar. Ahora, sobre la distorsión de amplitud existen varias formas de distorsionar por amplitud. Por ejemplo, ¿qué es la saturación de una señal? Si yo le digo saturación, ¿qué es la saturación? Cuando dicen, oye, este audio está saturado o te está saturando la consola. ¿Qué es la saturación? Saturación de una señal. ¿Qué es saturación? Cuando se eleva mucho la amplitud al punto de que empieza a distorsionarse. Vale, David, eso significa que una saturación, la saturación es una distorsión, o mejor dicho, la saturación es un tipo de distorsión, claro. Pero ¿qué es puntualmente la saturación? Dice agregar armónicos en cierto punto, correcto, cuando alcanza el límite de amplitud y se le exige más, correcto. O sea, es el punto en el que la señal empezamos a recortar porque no podemos amplificar más, ¿cierto? Cuando llegamos al límite de amplificación de un dispositivo de audio, cuando llegamos al límite de amplificación de un dispositivo de audio, la onda se empieza a recortar.
esa distorsión nosotros llamamos saturación. O sea, ¿qué es la saturación? Es un tipo de distorsión por amplitud que se produce cuando superamos los límites máximos de amplificación. Y cuando sucede eso, lo que pasa es que la onda se recorta. Y a esa onda recortada le llamamos saturar. Por ejemplo, si yo tengo mi señal en el que estamos aquí y yo tengo una onda sinusoidal de este vuelo, esa es mi onda, y mi límite de amplificación está aquí y acá. Pregunta, si mi límite de amplificación son las líneas azules, ¿esta señal satura o no satura? Claro, satura, ¿cierto? Y la onda se vería ahora de esta forma. Subiría sin problemas y acá se recorta. Baja sin problemas y acá se recorta y sube. Entonces tengo una onda recortada. Toda señal que está recortada está saturada. Solo que esta tiene poca saturación. Pero si yo de pronto tengo ahora que mi límite de amplificación es esto, entonces la onda subirá hasta acá y, perdón, si esto de acá es mi límite de saturación, entonces ahora la onda subirá hasta acá y ¡pin! Se corta. Baja hasta acá, ¡pin! Se corta. Ahora tengo una señal que también está saturada porque alcancé el límite máximo de amplificación y a partir de ahí se recorta, pero ahora tengo más saturación y eso se escucha peor, ¿cierto? Como podría tener también esto, o sea, podría tener mi límite de amplificación súper alto, apenitas, aquí apenitas. Ahora, esto quizás no se escuche tanto, porque recorta muy poquita la onda, de tal manera que casi no se percibe. Pero el hecho que no se perciba, o que mucha gente no pueda percibirlo, no quiere decir que no esté saturado. De hecho, muchos emuladores de cinta, ¿no? Tienen una perilla que dice saturación, que justamente lo que trata de hacer es hacer estos pequeños recortes para darnos esa pequeña, esto es una palabra subjetiva, suciedad que aportaba la cinta, ¿no? Para que nos genere esa sensación rugosa. Eso quiere decir que la saturación es mala, pero a veces, controlada, puede ser hasta un recurso estético, ¿verdad? Bock me pregunta aquí, ¿cómo se anexa la saturación con el clipping y cómo lo utilizan de forma benéfica en la mezcla? Ok, interesante. Por ejemplo, el clipping, que hablaremos un poco más en las próximas semanas acerca del clipping, el clipping es un circuito de protección, ¿ok? La saturación no. La saturación es el fenómeno que se produce cuando tú superas los niveles máximos de amplificación. Cuando tú generas los niveles máximos de amplificación, la onda se recorta. Al recortarse, estás formando una onda cuadrada. Una onda cuadrada es rica en armónicos de orden impar, lo que quiere decir que no necesariamente es agradable a tus oídos. La pregunta es, ¿cómo se están generando esos armónicos de orden impar? Por ejemplo, déjame buscar aquí. Déjame buscar aquí. Creo que lo tengo por acá. Ah, por ejemplo, creo que es este acá. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo esto de acá, armónicos de orden impar son esto. 0.3. Ah, no me deja. Ok. Ok, 0.3.
Este de acá sería 0,25. Este de acá sería aquí. Este de acá sería acá. Este de acá sería acá. Mira, a medida que yo agrego armónicos impares, la onda se va volviendo más cuadrada. Entonces, el tono que adquiere la onda va a depender de la cantidad de armónicos que yo tenga acá. Si yo quito ciertos armónicos, la forma de onda cambia. Esto es más dulce. Bajo un poco, por ejemplo, aumento este de acá y bajo un poco este de acá. Aumento este de acá y bajo este de acá. ¿Te das cuenta cómo va cambiando el tono de esta distorsión armónica, Carlos? Y bueno, todos en realidad. Sí. Sí les está llegando el audio compartido, ¿no? ¿Sí les está llegando el audio compartido? Sí, ya, perfecto. Ok. Entonces, esto de acá es básicamente lo que sucede en la distorsión armónica. Si se dan cuenta, si yo hago el balance correcto aquí en los armónicos, miren, cuando cojo y tengo el balance correcto, empiezo a mover la onda como una onda más cuadrada. Ahora, si empiezo a agregar otros armónicos, esto va cambiando. ¿Ves? Se va deformando. Si agrego armónicos de orden par, se me va a perder la forma de onda cuadrada y va a empezar a formarse más dientes de sierra y otras cosas. Entonces, aquí lo interesante es que para yo generar ondas cuadradas, necesito armónicos impares. Quiere decir que cada vez que tú saturas, estás metiéndole armónicos impares. Ahora, la forma en cómo generas esa saturación ya varía. Los armónicos que se van generando y la amplitud que va generando varía. Puede ser que esta saturación sea estética, como la de la cinta, que te va a generar cierta rugosidad. Ahora, el clipping es un limitador de voltaje. Lo que hace el clipping es, en vez de generar una onda cuadrada, que sería básicamente esto, o sea, aquí plano para abajo, ¿ok? El limitador o clipping lo que hace es comprimir la señal antes del punto de saturación. Este punto de saturación vendría a ser como tu threshold en un compresor, pero tú puedes poner el threshold un poquito más abajo para que empiece a comprimir antes. Entonces, lo que hace el clipping es comprimir antes de la saturación. ¿Cuánto antes? Eso depende del fabricante. El limitador depende del fabricante y lo podemos poner un poco antes. Y la idea es que en vez de que te quede una onda cortada, te quede una onda suavizada, así, como que le hubieran bajado el volumen. Ahora, mientras más limites, la onda se va a volver cada vez más gorda, pero redondeada. Mira, esto es una onda con limitador. ¿Por qué se ve así? Porque realmente la onda, lo que ha pasado es, por ejemplo, que esto de acá lo hemos elevado hasta acá, mira. Lo hemos elevado hasta acá. Si te das cuenta, al elevar el volumen, la onda se vuelve más gruesa, pero ahora simplemente bordeamos, o sea, le damos la curva aquí para que se vea redondeada. Entonces es una onda redondeada, más gruesa, y una onda que está redondeada, pero es más gorda, es una onda con más armónicos, solo que esos armónicos no son solo de orden impar, también son de orden par, lo cual hace un poco más musical la limitación. No quiere decir que esté bien, quiere decir que es más musical y es menos, o sea, lo vas a percibir de una forma diferente. Tienes una onda gorda, que es básicamente lo que hacen en maximización. Ahora, mientras más limites, mientras más clipes, esa onda se va a ver más gorda. Tú vas a sentir que el volumen sube, pero como no estás reventando la onda, no la estás cortando, sino la estás suavizando, la estás engordando, no vas a escuchar esa saturación que todo el mundo conoce, ese crunch de la saturación, no va a sonar,
¿Por qué? Porque no estás saturando el previo, solo lo estás limitando. Y como lo estás limitando, vas a empezar a engordar la onda. Si lo limitas demasiado, lo que vas a sentir es que el sistema se empieza a asfixiar, como que se empieza a ahogar. Esa es una diferencia entre saturar y limitar, que es con el clipping. El clipping tiene como objetivo eso, luego lo vamos a analizar en un circuito. Ahora, ¿cómo se configura ese limitador o ese clipping? Pues va a depender del fabricante. ¿Dónde va el threshold? ¿En el mismo punto de saturación, un poquitito antes, 2 decibeles antes? El tiempo de ataque y el release, ¿cuánto va a tener? Obviamente el ratio va a ser, o la relación de compresión va a ser de 1 a infinito, de 1 a 20, lo más alto posible, y va a tener cierto impacto. Pero esa es la diferencia. Ambos son distorsiones por amplitud, solo que la saturación va a tener un color peculiar, mientras que el clipeo y limitación va a tener otro sonido. La saturación va a tener ese sonido reventado, como guitarra con distortion, mientras que el clipeo va a tener un sonido ahogado, como cuando quieres salir de la piscina y te están asfixiando, pues va a sonar de esa forma. O sea, tienen dos sensaciones sonoras totalmente distintas. ¿Sí, Carlos? O sea que el clipping es un limitador compresor, porque he visto que aplican VST de clipping y después un limitador. Claro, el clipping es un limitador. Mira, lo que pasa es que después, ¿tú me estás hablando, Carlos, de una mezcla o me estás hablando de un amplificador? Porque quizás por ahí te puedes estar confundiendo. Eh, Carlos, ¿me estás hablando tú de una mezcla o me estás hablando o sea, de un VST, un proceso de un plugin? Ya, es que en una mezcla son, la gente le pone nombres distintos. Mira, por ejemplo, ¿dónde estamos acá? Ah, ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchan ahí? O sea, sí son conceptos, es que es lo mismo, solo que a la gente le pone nomenclaturas, le puede poner nomenclaturas diferentes. Miren, mira, acá tengo un amplificador. Te das cuenta que acá, luego vamos a analizar con calma todo eso, pero aquí vemos, por ejemplo, puedes observar que claramente ah, aquí está la parte de amplificación. Aquí está el clipping. O sea que cuando el amplificador, la onda, supera el límite de amplificación, el clipping se prende. Y cuando el clipping se prende, manda una señal a quién? Al limitador, que va a coger y va a reducir esa señal para que no superen los límites. O sea, el clipping es básicamente el LED que nos indica que ya estamos limitando. Ahora, no, en un amplificador de potencia no te va a aparecer el gain reduction, o sea, la ganancia reducida, porque no está hecho para eso. Internamente está que genera la reducción de nivel, pero básicamente esta reducción de ganancia, esta reducción de nivel, está generándose cuando el clipping detecta que una señal superó los límites de amplificación. Esto es el clipping en un amplificador de potencia. ¿Ok? Eso es clipping. Ahora, si tú de pronto estás mezclando en Pro Tools o en lo que quieras, yo, por ejemplo, aquí tengo esto que es un limitador. Claramente acá dice L1 limiter.
Este limitador, básicamente, lo único que está haciendo es evitando que el nivel supere cierto nivel. Por ejemplo, acá, yo elevo mucho el nivel. Puedes ver que mi señal acá no clipea, acá no está saturando, porque el limitador se está encargando de que si supero el threshold, lo reduce. ¿Estamos acá? Bajo. Yo quito el limitador, pues se va a ir acá. Y empiezo a limitar. Esto es un sistema de protección simplemente acá. ¿Ok? Ahora, el clipping es este indicador de aquí. Te está indicando que estoy por encima del nivel. El limitador como tal es el que está generando el proceso. Ahora, este limitador también maximiza, porque si de pronto yo este nivel pues puedes ver cómo me sube la salida. Esto no solo es un limitador, realmente este es un maximizador también, ¿ok? Pero en nombres, la gente le puede poner el nombre que quiera al plugin. El proceso de limitar es básicamente evitar que una señal supere un valor. Entonces, si yo quiero poner acá un limitador puro, uh, quizás puedo poner... ¿dónde está el nativo? Este. Esto de acá, levanto el threshold. Por ejemplo, quiero limitar en -6. Entonces, si quiero poner un limitador, tengo que poner el ratio a full, el tiempo rápido para que todo no lo deje pasar. Quiero que escuchen, ¿sienten cómo se ahoga la mezcla? Y ya, eso es el efecto de un limitador. Cuando tú llegas a un sistema de audio y escuchas, a ver, y sientes que el sistema se ahoga, es porque los limitadores están chambeando. Eso es un sistema con limitación. Te da la sensación de ahogo, de que el sistema como que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Ahí hay un limitador. ¿Dónde? Búscalo. Puede ser que alguien le puso un limitador en la consola, puede ser que los powers estén con limitador, o sea, hay un limitador actuando en algún lugar. Esto es un limitador. La mezcla se ahoga. Cuando yo bajo el volumen, la mezcla se escucha libre. Los agudos, los graves. Subo y empiezo a... ¿Sienten la diferencia o no? El volumen no puede aumentar, porque por eso está limitando. Estoy protegiendo una etapa, pero la sensación sonora cambió totalmente. Esto es limitación. Claro, esto es limitación. ¿Qué sería el clipping? El clipping es el LED que te indica, hey, estoy limitando. Ese es el clipping, el LED que te indica. El proceso es limitación. El proceso es la limitación. El clipping es el LED que te indica. En los powers, ustedes van a ver el LED rojo que se prende. Clipping, clipping. ¿Qué significa clipping? Clipping significa estoy limitando. O sea, que en este power, cuando tú veas aquí adelante, ¿no? Que se prende, vamos, este no tiene acá. Cuando tú veas en el power, lo vamos a ver ahora más tarde, ¿no? Cuando tú ves aquí en el power que el clipping, ¿no? Clipping, clipping, clipping. Significa que internamente el amplificador está limitando, está limitando. Entonces tú le vas a dar más caña y el power no te va a dar más nivel. El power se queda donde te dice, yo genero 500 watts, no te doy más. Pero para no darte más, el fabricante le pone un limitador interno para que si tú le das más caña, el amplificador, ¡bing!, lo limita. Y lo único que vas a lograr es que tu mezcla se ahogue.
No vas a darle más volumen. Vas a simplemente hacer que tu mezcla suene ahogada. Y el clipping lo que va a estar haciendo es controlando no dañar el circuito interno. ¿Sí? Pero esto es una distorsión de amplitud tremenda, pues, ¿no? Estamos distorsionando la mezcla a todo dar. ¿Estamos o no? ¿Saturar qué sería? Metemos aquí un procesador, por ejemplo, que satura. Por ejemplo, este señor de aquí, emulador de cinta. Le estoy quitando la saturación, pero este señor no tiene un ancho de banda muy importante. Eso es saturación. ¿Se escuchan o no? ¿Se escucha o no? Esto es saturación ya. Voy a reventar la entrada y bajar la salida. Tú dices, oye, pero no te clipea. Miren, ¿ah? No te clipea. No, no me clipea. Pero claro, si tú ves aquí, este sí me está clipeando. La entrada. La salida. Ya, esto es saturación. ¿Sí? Esto es saturación. Ese sonido. Claro que en este caso, este plugin permite agregarle una saturación. No. Está. Yo puedo agregar el porcentaje que a mí me guste, ¿no? Eso sí, yo lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia o no? Vale. Entonces, cuando tú tienes un equipo de audio, por ejemplo, una consola, en una consola tú vas a saturar, si tú le das al mango en la salida de una consola, ¿vas a saturar la consola o la vas a limitar? Una consola normal de audio, digital, analógica. Le das al mango, la consola se prenden los LEDs rojos. ¿Está saturando o está limitando? Saturando. Claro. En un power, le das a tope, ¡pa! Al mango y se prenden los LEDs rojos. ¿Está saturando o está limitando? En un power. Estás limitando. Limitando. El clipping en un power es de limitación. ¿Ya? Esa es la diferencia. Luego vamos a hablar más sobre ese circuito de clipping, ¿no? Y cómo configurarlo. Sobre todo el último laboratorio, por ejemplo, es básicamente todo el laboratorio de eso, de limitadores de voltaje en amplificadores de potencia. Entonces, allí hay una diferencia importante. No es lo mismo, pero los dos, tanto la limitación como la saturación, ¿son qué cosa? Los dos. ¿Qué son? Ambos. ¿Qué son? Distorsiones, correcto. Distorsiones. Puntualmente, distorsiones de amplitud. Perdón. Ambos son distorsiones de amplitud. Ambos. Solo que con efectos sonoros distintos. ¿Estamos o no? ¿Estamos? Ok. Perfecto. Y obviamente ese porcentaje de distorsión que te puede dar tanto la saturación como la limitación, puede ser una saturación que auditivamente es muy fuerte o una limitación que auditivamente es muy fuerte. Ahora, cabe resaltar que la saturación es más fácil de percibir que la limitación. De hecho, si tu oído no está entrenado, ni te das cuenta que estás limitando y se escucha mal, ¿no? Entonces, la limitación es más difícil de percibir.
La saturación es bien fácil, pues dice crunch y lo identificas rápido, oye, como que hay algo que está saturando, hay algo, y cuando uno mezcla, por ejemplo, ¿no? Uno está mezclando aquí, de pronto dices, oye, la mezcla está rara, hay algún crunch, hay algún plugin analógico que estoy usando que seguro no he configurado bien la entrada y salida y está que se me revienta, y uno lo encuentra fácil. La limitación a veces la limitación no es tan fácil de percibir, de hecho, la limitación controlada es lo que nosotros llamamos la compresión. Y obviamente la compresión nosotros la usamos a nivel estética muchas veces. Muy bien. Bueno, ese es un tipo de distorsión. Ahora, esta distorsión de amplitud a veces puede llegar a ser distorsión y a veces no, según lo que estamos analizando también. Pero las distorsiones más nocivas que vamos a encontrar en una cadena de amplificación son estas dos. La de intermodulación, porque directamente es una distorsión no armónica, y la armónica, que valga la redundancia, es armónica. Es multiplicar la fundamental por todos los múltiplos enteros valores enteros que tenga. Ambos son audibles, ¿no? La de intermodulación es peor a nivel de audibilidad, aunque solemos controlarla bastante bien. Vamos a analizar un poco estos aspectos sobre la distorsión. Si ustedes tuvieran que catalogar la distorsión como buena o mala, ¿qué diría? Si le tienen que poner una etiqueta, buena o mala, ¿qué es la distorsión? ¿Es buena o es mala? Ajá. ¿Cómo se nota que están en tercer semestre, ¿no? Ya no se les puede engañar como en segundo. Claro, depende, ¿no? No es buena ni mala, depende. Miren, vamos a comparar. Este es un preamplificador. ¿Conocen la marca Avalon, por cierto? Sí, ya. ¿Qué opinión tienen sobre la marca Avalon? ¿Qué saben de esta marca? ¿Cuál es la opinión que tienen de esta marca Avalon? Avalon. ¿Es una marca buena? ¿Es una marca mala? Es una marca chanchita? ¿Es una marca de alta calidad? ¿Es cara? Ya. Que sea cara realmente no quiere decir que sea buena. Por ejemplo, los micrófonos Blue son caros, pero para mí valen más de lo que suenan. O sea, no son malos los Blue, suenan muy bien, pero para lo que cuesta, prefiero comprarme otra marca. Pero bueno, no estoy diciendo que no compren Blues, son buenísimos, solo que para mí son un poco sobrecaros por lo que cuestan. Pero bueno, Avalon es una marca efectivamente costosa. Yo no uso la palabra caro, yo digo costoso, porque es costoso hacerlos y mantener su nivel. Caro, uso la expresión caro cuando algo cuesta por encima de su precio. Es caro para lo que da, pero es costoso. Es un equipo costoso, pero es un equipo, es un referente en preamps, correcto, Carlos. Es un equipo que diríamos muy bueno en calidad. Como ven allí, es un amplificador, dice clase A de válvulas, ¿no? Valvulares. Y voy a abrir su manual. Y ahorita les cuento por qué. Aquí tengo su manual de nuestro amplificador Avalon. Perfecto. Otro modelo. Aquí tengo, este de acá es valvular. Este de acá es transistorado. ¿Conocen la marca Rupert Neve? ¿Han escuchado hablar de la marca Neve? Rupert Neve, ¿sí? ¿Y qué opinión? Ok, Yajaira, por ejemplo, si no has escuchado nunca hablar de los Rupert Neve, apunta. Apunta, es otra marca de audio referencial en el mundo. Las consolas Neve son un estándar, por ejemplo. Correcto, es una marca de consolas, es una marca de audio en general. Hace consolas, hace preamps, hace compresores, ecualizadores, hace sumadores. Ok, es una marca muy top, muy top. Rupert Neve, preamps, evidentemente. Por ejemplo, Yamaha en su línea de consolas digitales PM Rivage puedes comprar slots
para sus consolas digitales de la línea PM de NIF, cada 8 slot de 8 para audio en vivo, ¿no? Bueno, Rupert Neve es una gran marca. Voy a abrir su manual también de este preamplificador Rupert Neve, pero este es transistorado, ¿ya? Este es transistorado. Bien. Abro otro preamp. Uno más. Behringer. Este es el Ultra Gain Pro, ¿ya? No olviden que es Pro. Ultra Gain Pro de Behringer. ¿Han escuchado hablar de esta marca? Parece que es conocida, ¿no? Behringer. Claro. ¿Saben de dónde es Behringer, por cierto? Alemana, correcto. Es una marca alemana. Claro. Pues eso es como para darnos cuenta de que no todo lo que brilla es oro. Bueno, ¿cuál es la principal característica de la marca Behringer en general? ¿Cuál es la principal? ¿Por qué vende tanto? Claro, porque tiene un precio accesible, ¿no? Es un equipo cómodo. Es la marca del pueblo, ¿no? Behringer, claro. Por cierto, tanto vendió Behringer en las últimas décadas que Behringer compró dos marcas muy importantes de audio. Clartechnics, que es una marca top de procesadores de audio, y correcto, Benjamín, Midas, las consolas Midas. Midas o Midas, como quieran llamarlo, y Clartechnics fueron comprados por Behringer. Bueno, este es el Ultra Drive, es un preamplificador valvular. Voy a abrir también su manual. Tenemos tres preamplificadores. Ok. A ver, si yo les dijera que les voy a regalar uno de estos tres preamplificadores, un Behringer Ultra Gain Pro, un Rupert Neve 1073 o un Avalon V5, considerando que este Avalon es de un solo canal, es mono. Este Rupert Neve también es de un solo canal mono, pero este Ultra Drive Gain Pro es de dos canales. ¿Cuál elige? Si les tuviera que regalar uno. A ver, Avalon, Neve, Avalon, ya. Nadie quiere el Behringer, que tiene dos canales, es estéreo, ¿ah? Y además también es valvular. También es valvular, miren, tiene válvula. Adrián dice, podría ser el Behringer. Claro. ¿Por qué no eligen el Behringer? ¿Qué pasa con el Behringer? El Behringer es más fácil de comprar, correcto, pero por precio es más probable que los Avalon y Neve aumenten. Ok, claro. Por ejemplo, vayan a Google y pongan Avalon B5 price o precio. ¿Cuánto les cuesta? A ver, busquen cuánto les cuesta en Google comprar un Avalon V5 y busquen quizás en páginas como Musician Friends o páginas de Estados Unidos, ¿ok? Para tener todos costo americano. ¿Cuánto les cuesta comprar un Avalon V5? Uno, $2,000. $2,000. A ver, el hilo encontró a 2,000. ¿Alguien encontró otro precio? Ok, 1,742 en Sweetwater. ¿Alguien más? Más o menos, un tercero como para sacarnos la duda. ¿Alguien más? Nadie más. No saben comprar productos por internet. Me sorprende. ¿Alguien más, por favor? Uno más. ¿Cuánto cuesta el Avalon B5? ¿Cuánto les cuesta a ustedes por internet? Nadie quiere buscar.
Eli, ¿tú de dónde encontraste el precio? ¿De qué página? Marcelo me pone aquí que es de Sweetwater, pero ¿tú de dónde lo encontraste? Ajá, ok, César, gracias. 1800 en Toman. Y tú, Eli, Amazon, vale. Ok, miren, entre 1800 $2000, ojo, un preamplificador, uno, ¿ah? Uno, uno, para meter o un micrófono, una línea, algo, uno, claro. Music Store, ya, gracias, Yajaira. Entonces, pero 1600 € en dólares sería como $1800. Vale, ese es el avalúo, para que tengan una idea del costo. ¿Cuánto cuesta un preamplificador? Este es transistorado, Rupert Neve 1073. Esto es para Lunchbox, o sea que no, es un poco más económico, porque es para Lunchbox. Necesita un Lunchbox para poder funcionar. ¿Cuánto les cuesta este Rupert Neve 1073B? A ver, búsquenlo. También es de un canal, ¿ah? Mic Line. Este no es. Claro, ¿cuál? ¿El Avalon? El Avalon hemos visto ahorita que cuesta más o menos $2000. ¿Cuánto les cuesta el NIF, el 1073B? Ah, el NIF pero con EQ les cuesta $3600 ya, y solamente el preamp. Ok, esto puede ser $1000. El NIF 1073B, solo preamp, no el channel strip. ¿Por qué el NIF necesita? Ah, porque ya esto es existe en el mundo del audio como un estándar para procesos que se llama la serie 500, que son Lunchbox que se conectan, digamos, a nuestras interfaces de audio, en el que y el Lunchbox es como una especie de patch bay de procesadores de audio en el que tú puedes poner 5, 4, 6, dependiendo cuántos procesadores de diferentes marcas. Entonces, las marcas venden productos hechos para Lunchbox en el que tú puedes ir colocando. Eso hace que tú puedas ir cambiando, por ejemplo, en vez de y ahorrar costos en el chasis del producto. De pronto tú tienes un Lunchbox de 4 tarjetas y tú puedes tener guardado 10 preamps de diferentes cosas, o por ejemplo, a la hora de grabar, puedes poner 8 preamps en tu Lunchbox y después a la hora de mezclar puedes guardar esos preamps y meter EQs. Entonces reusas tu mismo Lunchbox y no tienes tanto espacio. Y la lonchera también cuesta lo suyo. Claro, obviamente, pero es que ese box lo que te va a permitir es poner varias cosas, o sea, ¿me entienden, no? O sea, vas a poder poner preamps y después si quieres lo cambias a EQs, o de pronto quieres vender ese preamp y comprarte otro, entonces solo cambias es como una tarjeta PCI, realmente, la quitas y la pones, pero digamos aquí interconectas las salidas y entradas de audio y la fuente, porque también esto de aquí requiere fuente y te ahorras en fuente y le pones el Lunchbox. De hecho, el costo de muchos Lunchbox están en la fuente activa que le dan a estos preamps o a estos procesos. Normalmente se llaman procesos serie 500, muchas marcas lo venden, ¿no? La lonchera de API es la que más he visto. Sí, o sea, puedes tener la de API o también de Neve. Hay varias marcas, hay incluso algunas más económicas. La diferencia básicamente está en la interconexión, en los sumadores y en las fuentes. Ahí es donde también se te va la plata. Entonces, ¿cuánto nos costaba esto? $1000, creo. Por ahí pusieron 1095. 1095, vale. Claro, un poco más barato, de hecho la mitad que el otro. Primero porque no es valvular, es transistorado, pero transistores de muy buen nivel. Y segundo porque va en Lunchbox. Perfecto. Y finalmente, ¿cuánto nos cuesta nuestro Behringer Ultra Gain Pro? Esto es el preamplificador MIC 2200. 1000 solsazos, o sea, $300, menos de $300, $280 por ahí. ¿Cuánto nos cuesta nuestro de 2 canales? O sea que nos sale a $120 el canal. ¿Sí? ¿Es verdad?
$1,000. ¿Alguien lo encontró en dólares? Audio Store. ¿Cuánto está ahí? Gerald, para no... 200 cocos. $200. O sea, a $100 el canal. Bueno, ¿quién quiere el Behringer? Claro, tú dices, hay una diferencia de precio importante. Y obviamente la calidad de audio va a ser diferente en cada uno de estos previos. Si tuviéramos que evaluar la distorsión de estos equipos, solo la distorsión, ¿cuál creen que distorsiona más? La distorsión. ¿Cuál de estos tres equipos creen que distorsiona más? O por ejemplo, ¿ustedes creen que el Avalon distorsiona o no distorsiona? Este preamvalvular que cuesta $2,000, que al ser valvular calienta, por cierto, genera calor internamente. ¿Creen que distorsiona? Sí, claro que distorsiona. Ahora, claro, ¿cuál distorsionará más? Al papel. Vamos a ver lo que nos dice cada fabricante. Miren, Avalon, por ejemplo, aquí nos dice, bueno, es un sistema clase A, es para sistema para grabación musical. Por ejemplo, acá en sus características generales, las primeras que salen aquí, solo vamos a evaluar, ojo, vamos a evaluar solamente distorsión. Sabemos que hay otras características que pueden tener. Por ejemplo, aquí observamos que la impedancia de entrada de línea es de 10 megaohms. Es un huevo, ¿verdad? Pensando que la mayoría de previos suelen tener entre 3, 6, 10 kiloohms. Eso tiene 10 megaohms para una transferencia de voltaje muy alta, muy buena. Pero solo pensando en la distorsión, acá nos dice que es un amplificador 100% discreto de clase A. Y luego nos habla aquí de que tiene una distorsión baja y nos dice que está por debajo de él, y acá nos cita las dos distorsiones que estamos hablando, THD, distorsión armónica, IMD, distorsión por intermodulación, y nos dice que el porcentaje de distorsión es por debajo del 0,5%. ¿Qué significa eso? Lo que nos está diciendo es que, mira, de la señal que yo amplifique, cualquier señal que yo amplifique, tu distorsión va a ser menos, o sea, como máximo, 0,5. O sea, del 100%, vamos a imaginar, no llega a 100 watts, pero vamos a imaginar, por decir 100 watts, para manejar los porcentajes en unidad de watts. Si tú tienes una salida de 100 watts, 0,5 watts son pura distorsión. Y 99,5 es la señal purita. ¿Qué opinan? ¿Es una distorsión alta? ¿Es una distorsión baja? O sea que el 99,5 es la señal purita y el 0,5 es distorsión. Sí o sí, siempre, ojo, esto es siempre, porque tienen que saber que un amplificador siempre distorsiona, siempre, no hay forma, así amplifiques poquito o amplifiques mucho, distorsiona. Y lo que nos dice este señor es: yo te amplifico todo, pero con 0,5 de distorsión como máximo. Bueno, Adrián, ¿por qué crees tú que es baja? Has puesto ahí que es baja. ¿Por qué crees tú que es baja? A ver, Adrián. Técnicamente solo el 0,5% de la señal está disonante. Sí, correcto. Pero ¿cómo sabes que eso en audio es bajo o alto? No lo has comparado con nada, ¿cierto? Bueno, mira, te cuento, Adrián, que en audio el límite de un equipo de audio que se considera profesional, el límite y que lo miran ya feo es 1%. Más de 1% es audible y se considera que ya no es un equipo profesional.
Así que hasta 1 es el límite, pero lo miran feo, ¿ah? Mucha, 1%. Y de hecho, 1% ya se escucha en alta frecuencia. En bajos puede pasar, pero en agudos ya se siente esa pérdida de calidad. 0.5 no es bajo, no es excesivamente alto, pero no es una distorsión baja. Ahora, esto es interesante. Si uno baja un poquito más, aquí en el manual, por ejemplo, nos damos cuenta que ya en la sección desglosada para distorsión THD y IMD, nos dice que medido con una salida de 10 decibeles, la distorsión alcanzada es del 0.05%. Esto ya es más interesante porque lo de arriba es una descripción general. Mira, por debajo, en el peor de los casos, tienes 0.5%. ¿Y por qué en el peor de los casos? Porque aquí yo puedo observar que cuando hablo de, primero la línea es la línea tiene un transformador, la caja directa también, Power Phantom 48 voltios. Me dice, mira, que el nivel máximo de salida es de 30 decibeles. Perdón, sí, 30 decibeles, el nivel máximo de salida. Con 30 decibeles de salida, que es el voltaje máximo que este señor puede amplificar, estaríamos generando la distorsión de 0.5. Pero aquí me dice que si tú amplificas como máximo 10, la distorsión es de 0.05. Aquí es donde hablábamos de que el comportamiento es no lineal. ¿Por qué es no lineal? Porque si la distorsión fuera lineal, la distorsión sería igual para cualquier valor de amplificación, pero lo que yo observo aquí es que dependiendo del grado de amplificación, la distorsión cambia. Por eso es una distorsión no lineal, porque no es constante. Ahora aquí observo que para una amplificación menor, que no es el máximo de 30, que es lo máximo que aguanta este equipo, para una amplificación de más 10, pues tienes una distorsión de 0.05, lo cual está bastante bien. Ok, pero ¿qué pasa con los otros? A ver, vamos al Rupert Neve. En el Rupert Neve, vamos a bajar aquí, este es el 1073, ahí por ejemplo nos muestra una parte interna, este también es con transformador. Vamos bajando y acá empiezo. El Rupert Neve. ¿Ok? Este Rupert Neve, por ejemplo, aquí en salida, tiene como máximo no más 30 dBu, sino como máximo más 26. Para empezar, amplifica con un voltaje de salida un poco menor. Ahora, aquí en distorsión, el señor nos dice no más de 0.07. Esto me gusta un poco más porque incluso nos está especificando en qué frecuencias lo midieron. Este no me dice en qué frecuencias, solo me dice, puede ser que esté medido en 1K, como puede ser que esté medido en ancho de banda completo. Ahora, este está medido de 50 a 10K, o sea, solo me está faltando 2 octavas, con una salida de 20 dBu, con una carga de 600 ohms, o sea, un ancho de banda de 80 kilohertz, me dice que distorsiona no más del 0.07%. No más del 0.0%, 0.07%, pero ojo, con 26 decibeles, 20 dBu de salida. Este de acá es 0.5 con 10. Ahora, el Behringer. ¿Qué nos dirá el Behringer? Vamos bajando, ahí habla de toda la parte valvular. Vamos buscando la parte, acá está, características de audio. Y aquí, donde dice especificaciones del sistema, noten que dice acá THD, IMD, y nos dice que la distorsión es del 0.01%. Y acá con norma SMPTE. ¿Qué será eso? Bueno, aquí en el PDF, más abajo está, sobre las normas de medición. Vamos a hablar sobre el método SMPTE. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo hablaremos un poco la próxima semana. Pero
aquí observo que, pues, o sea, si sabes de qué va la norma, bien, y si no, no sabes qué significa esto. Y luego aquí, en THD nos dice que la distorsión es de 0.01, o sea, 0.011%, pero con más 4 dBu a un kilohertz con una ganancia de 1, o sea, de 0 dB. Ok. Según este dato, ¿quién tiene menos distorsión? Según los datos, este tiene 0.05, 0.07 y 0.01. Según el fabricante, según los fabricantes, solo si leyéramos hojas de datos, ¿quién tiene menos distorsión? Claro, es interesante. Behringer tendría menos distorsión, ¿sí? Solo que esta distorsión es con una ganancia de más 4. Esta distorsión es con una ganancia de más 20. Y esta distorsión es con una ganancia de más 10. O sea que realmente no sería justo que yo haga esta comparación, porque es como comparar 100 soles con $100 con 100 euros. O sea, su valor referencial es distinto. No puedo comparar $100 con 100 soles, ni 100 soles con 100 euros, porque no están medidos al mismo nivel. Yo tendría que medir los tres al mismo nivel, ¿ok? Con el mismo ancho de banda, porque además esto ha sido medido con un K y esto ha sido medido con un ancho de banda de 80 kilohertz. Así que esto es un punto importante, que es lo que les mencionaba. El dato de distorsión es un dato que a veces es complicado de leer en un manual, porque como no todos lo especifican de la misma forma, no tienes cómo referenciar bajo manual si uno es mejor que otro de forma tangible. Sí lo podríamos medir, o sea, si esto ustedes lo tienen los tres en un laboratorio y miden el porcentaje de distorsión bajo las mismas circunstancias, podrían capturar cuál es el que más distorsiona. Pero aquí no. Ahora, ya les puedo decir que el que más distorsiona es el Behringer en las mismas condiciones, ¿no? En las mismas condiciones. Pero las hojas de datos nos pueden engañar. Por eso que estamos haciendo este análisis, porque es importante interpretar de forma correcta estos datos. Una mala interpretación podría meternos en problemas, o podríamos tener una interpretación incorrecta de las cosas y pensar que esto es mejor que los otros. Pero ahora, lo más importante no es solamente el dato frío de un porcentaje de distorsión. Auditivamente, ¿cuál nos gusta más? Esa es otra historia, porque aquí ya entra la parte subjetiva de qué te gusta. Por ejemplo, estos 0.5% no es una distorsión igual a este 0.7 ni a esta distorsión de 0.1, porque recuerden que esas distorsiones van a manejar diferentes porcentajes y amplitudes armónicas. Entonces, no es lo mismo decir este porcentaje de distorsión 0.7 con este porcentaje de distorsión de 0.1, porque de pronto esto suena diferente que lo anterior. O sea que además ese porcentaje de distorsión agrega un color distinto a cada equipo, que es lo que nosotros llamamos el color del preamplificador. O sea, la distorsión que aporta cada preamp es el color que le está dando al sonido entrante. Y es a veces lo que nos gusta del equipo. Entonces, esa pequeña variación sonora puede ser hasta estética para nuestra mezcla. Entonces, en ese contexto, quizás la distorsión, aquí en este contexto, no es tan dañina, a menos que ese color no sea agradable, ¿no? Por otro lado, si yo distorsiono acá, como estábamos haciendo hace un rato, la distorsión que genera acá o acá, quizás ya no es estéticamente algo que me guste, y acá ya la distorsión sería algo nocivo. Por eso, regresando a la pregunta original del principio, ¿la distorsión es mala o buena? Pues justamente, como ustedes mencionaron, depende. Depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. Pero al final, incluso el dato de distorsión podría tener un Behringer que distorsiona menos, pero que me gusta menos, porque la forma en cómo distorsiona no es agradable a nivel auditivo. ¿Sí? ¿Se capta un poco la idea?
Perfecto. Y ahora aquí, por ejemplo, tengo un amplificador Crown iTech 4x3500, que si me voy a los datos de distorsión, van a darse cuenta que aquí, en distorsión armónica, ha sido medido, dice, a full potencia, o sea, la distorsión a full potencia de 20 a 20 mil es del 0.35%. Y por intermodulación, ¿ok? Eh, con una ganancia de 9 por debajo de los 40, de menos 40 decibeles, porque eso está en digital, 0.06 de intermodulación. Se van a dar cuenta que en amplificación de audio es importante que la distorsión por intermodulación sí sea muy baja, porque esto sí valora mucho la señal. La otra semana vamos a hablar un poco más de estos dos tipos a fondo. Pero la distorsión armónica incluso lo tiene en 0.35. Para potencia, esto está bien. En amplificadores de potencia, lo máximo permitido suele ser 1%, como por ejemplo los Power Soft y muchos Powers también que existen. Pero los mejores amplificadores de potencia, Labgruppen, Crown, Capcom, por ejemplo, tratan de tener un valor de 0.3, 0.5, 0.1 en algunos casos de amplificación, pero es importante que veamos bajo qué criterios se han medido ese porcentaje de distorsión, ¿vale? Entonces, ya hemos hablado sobre sistemas lineales y no lineales, eso dijimos al principio. Sistema lineal es el que se comporta igual la salida respecto a cualquier valor de entrada, y un sistema no lineal es aquel que el comportamiento de la salida depende de forma directa de la entrada. Es decir, lo que dice acá, un sistema no lineal es aquel que su comportamiento depende de la señal de entrada y no se mantiene con una proporcionalidad constante. Lineal, no lineal. Comportamiento, un amplificador tiene una región lineal y tiene una región no lineal. Entonces, vamos a hablar, ya hemos hablado de la distorsión no lineal. Dice acá, este tipo de distorsión se produce debido a las características no lineales de los elementos utilizados en los dispositivos electrónicos, produciendo componentes frecuenciales que no existían en la entrada. Un poco lo que hemos estado hablando. La próxima semana, vamos a quedarnos aquí por ahora, vamos a hablar de dos distorsiones no lineales, ya partiendo de lo que hemos hablado hoy día. De la distorsión por intermodulación, vamos a definirla, vamos a ver cómo se mide y cómo se especifica, cómo se escucha, y también de la distorsión armónica, que es cómo se mide, cómo se escucha. ¿Ya? Clemente dice, que dice, puede pedir una hora más de clase. Créanme que yo he pedido, no solo de este curso, de otros cursos que creo que quedan cortos, más horas, pero no me las dan. Supongo que si ustedes reclaman, puede ser, pero no, yo ya no puedo. Yo me adecuo a lo que hay. Lo demás queda para que lean. Igual, al menos los laboratorios han sido justamente gracias a esas peticiones de más horas. Así que hay que aprovecharlos. Entonces, hoy, más tarde, chicos, recuerden, tenemos laboratorio. Vamos, si tienen preguntas sobre lo que hemos estado hablando ahora de distorsión, por favor, llévenlas a la sesión de hoy, vamos a responderlas, pero también vamos a centrarnos más sobre todo en lo que es la configuración de esto en una cadena de audio. ¿Ya? Es una primera parte de configuraciones y en el siguiente laboratorio veremos principalmente limitadores de voltaje, con lo que vamos a seguir viendo en clase teórica. Sí, los horarios son los mismos. Recuerden que si alguien no se acuerda en qué horario le toca, lo puede revisar en el intranet. Está en la unidad de bienvenida en laboratorios. Ahí están los participantes y los horarios. Bien, chicos, nos quedamos aquí. Se va a cortar, quedan 2 segundos. Así que, por favor, a repasar. Y nos vemos más tardecito para analizar esto en la práctica, ¿ok?